ens ha arribat una notícia d'última hora. Aquest any, per el 25è aniversari de l'Escola Pont de l'Alba, el Comitè d'Integració Social del centre ha volgut donar a conèixer la diversitat cultural que forma part del mateix. A l'escola tenim convencions. Avui presentarem a cadascun dels representants de cada país. Coneixerem més el seu lloc. Per començar, donarem pas a la nostra corresponsal d'Àfrica, la Laura Algaba. Connectem! Anem a l'escola Pont de l'Alba i aquests representants d'Àfrica. Bon dia. Salam alaikum. Ara cadascú ens parlarà una miqueta més sobre el seu país natal. Sí, وأنا أستاذ وأنا في كاتالونيا أستاذ ثاني ودابا نوريكم شي حاجات من المغرب. هذه جلابة تنلبسوها ملي تنمشيو نصليو في المسكيتة، تندخلو تنصليو. هذا هو الطعام، تنديرو فيه الطعام والخيزو والبيض مرة الدجاج وهادشي. هذا أتاي وهذا دار بحال اللي كاينه في المغرب. El següent representant és el Papa Sai, que és de Senegal. Salam alaikum. Demà tudo Pape, demà tudo Espanha e demà nekk 11 ans ci Catalunya. Demà lii daa nekk ceebu jën bu Sénégal. Lii nag benn bisaab la dañ koy defee ak mont. Lii mu nekk ciudad bi Sénégal. Lii daa nekk benn rio bu Sénégal. Bii daa nekk benn vestido typique bu Sénégal ak lii tamit. Lii la benn baobab la. I l'últim representant és la Muna, d'Algèria. سنتينا عندي 8 سنين هنا في كاتالونيا وعندي 11 سنة ودابا نعطيكم شي حوايج ديال الجزائر. هادي الرملة، هذا كسكس كنعملو في الجمعة، وهذه اللبسة كنلبسوها في الدار. هذا أتاي ديال النعناع، وهذا شي ديال، وهذا الجمع كنمشيو كنصليو فيه. Aquesta és la bandera d'Algèria i està al nord d'Àfrica. Aquesta és la bandera de Senegal, que està a l'oest d'Àfrica. I aquesta és la bandera de Marroc, que està també al nord d'Àfrica. Moltes gràcies, Laura. Ens ha semblat una entrevista molt interessant. Ara connectem amb la nostra corresponsal d'Europa, Irene Rodríguez. Endavant, Irene. Ens trobem a l'escola Pont de l'Alba i ara coneixerem els representants d'Europa. Bon dia. Buenos días. Buenos días. Good morning. Bon dia. El representant d'Espanya. Hola, me llamo Adrián, tengo 10 años y soy de España. Ahora enseñaré unas fotos. La sangría, una bebida de frutas. La Plaza de España de Sevilla, una plaza buena, muy bonita. La Cibeles, una estatua bonito con leones y una mujer que parece la reina.
vestido de flamenca, para las mujeres muy chulo. Paella valenciana, es una comida muy rica y que yo también me la como. Tarjeta de luces, lo que llevan los toreros y tienen una protección para que si le clavan el cuerno para que no se haga mal. Jo us passaré amb la representant d'Ucrania. Привет, меня зовут Йоланда, и я живу на Украине, и я сейчас вам приветствую фотографии. Это танец на Украине. Это тоже танец из Украины. Это суп очень вкусный, и он тоже на Украине. Это Пасха. Это только кушается, когда Пасха. Это iglesia, там крестят людей. Это квас, и напитка очень вкусная. Пока Ara us passarem amb la representant de Romania. Bună, mă chem Anca, am 8 ani și acum o să vă prezint niște fotografii din România. Asta este Palatul Pelești. Astea sunt niște case. Mâncarea tipică din România, sarmale. Și băutura tipică, țuică de prune. Sunt niște urfe pentru cei mari și pentru cei mici. A continuació us passarem al representant al Regne Unit. Hello, I'm Timothy and I'm 7 years old. I was born in England and I've been living here for 4 years. And I'll present you some places in the United Kingdom. Here is a town in London, in the United Kingdom. The Tower Bridge, that's in London. English tea, that's tea. The Big Ben, that's a big clock. And the food, what I like, that's called fish and chips. A continuació us passarem al representant de Portugal. Olá, eu me chamo David, tenho 10 anos e nasci em Portugal. Agora vou-vos mostrar umas fotos das coisas típicas que nós fazemos em Portugal. Este é o Palácio de Sintra de Portugal. Esta é a roupa típica que as mulheres usam. Este é o vinho do Porto que muitos portugueses comem e bebem com este vinho. E esta é a sopa tradicional que nós tomamos. Us presentarem la representant de Polònia. Nazywam się Ewelina, mam 9 lat i jestem tu 5 lat. Zaraz wam pokażę zdjęcia z Polski.
To som Domky z Polski. A to jest sok malinowy. To jest ubranko, co nosi chłopak w Polsce. A to jest ubranko, co nosi dziewczyna. A to są pierogi. Hola, aquesta és la bandera d'Espanya. Espanya està situat de sud de oest d'Europa. Aquesta és la bandera d'Ucrània i està situat en centre Europa. Aquesta és la bandera de Romania. Romania està situat al centre d'Europa. Aquesta és la bandera del Regne Unit. El Regne Unit està situat per nord-oest d'Europa. De Portugal i Portugal està situat al sud-oest d'Europa. Aquesta és la bandera de Polònia. Està situada al nord d'Europa. Moltes gràcies per la teva entrevista, Irene. Ara ens anirem cap al continent oriental amb el nostre enviat especial, Kilian Burgo. Tenim aquí el representant d'Àsia, l'indi. Tinc 12 anys i molt corrent. Creu que t'ha semblat l'entrevista? M'ha agradat, perquè penso que és una cultura molt diferent a la nostra. Doncs ara verem l'últim dels nostres corresponsals. Daniel Pobes ens estarà sobre Amèrica. Dentro, Bé, com ja sabeu, Amèrica està dividida en 3 parts: Amèrica del Nord, Amèrica Central i Amèrica del Sud. Avui estem amb els representants d'Amèrica del Sud i us passaré amb el representant d'Uruguai que us explicarà algunes coses del seu país. Hola, me digo Mateo. Nací en Montevideo y ahora llevo creo que 6 años aquí y ahora os presentaré la capital de Uruguay, Montevideo. Y luego una bebida típica que se bebe mucho, se llama mate, que es una hierba, agua caliente y un monumento muy importante de Uruguay. Y luego el asado típico de Uruguay y el vestido antiguamente de las mujeres y de los hombres. Ara passarem al representant d'Argentina. Hola, me llamo Joel y tengo 9 años. Nací en Buenos Aires y he estado en España 9 años. Ahora os enseñaré el dulce de leche que está hecho de leche y está muy rico. El traje gaucho se llevaba antiguamente. El monumento a la bandera del Rosario es muy importante para Argentina. El mate está hecho de agua caliente y de Argentina. Yo les enseñaré la capital, Buenos Aires. I ara passarem amb el representant del Paraguai. Hola,
Hola, me llamo Iván, soy de Paraguay, Asunción, tengo 11 años y llevo 3 años aquí en España. Y ahora os hablaré de las cosas típicas de... Esto es Paraguay, un animal de Paraguay que se llama oso hormiguero. Y las cataratas de Iguazú, que las personas lo van a ver mucho allí en Paraguay. Ahora os presentaré a la representante de Brasil. Em dic Anna, tinc 10 anys, tinc 11 anys. Tots els dies, molts dies aquí. Et presentaré un vestit típic del Brasil, que és molt maco. És el menjar típic, que és molt bo, i es diu feijoada. El cafè és molt important pel Brasil. La selva del Brasil és molt gran. Les zones és un animal que es diu guacamole i que és molt bonic i que surt per la nit. Ahora anirem a la representante de Ecuador. Hola, me llamo Mariela y soy de Ecuador. He nacido en Ecuador y la ciudad Guayaquil. Tengo 10 años y aquí llevo 5 años. Y ahora os voy a enseñar las cosas típicas de Ecuador. Las comidas son el ceviche, que está muy bueno, que la gente va mucho a comerla al restaurante y le gusta mucho. El mazato, que es una bebida típica de Ecuador y está muy bueno. El Parque Nacional de Ecuador, que se llama Yasuni, y la gente va a visitarlo, a verlo a veces, porque le gusta mucho. Este es un tucán que a Ecuador hay y a la gente le gusta porque le gusta mucho como es. Y este es el baile típico de Ecuador que baila la gente a Ecuador. Ahora anirem a la representante de Colombia. Me llamo María Fernanda, tengo 10 años, nací en Colombia, en un pueblo santuario de Risaralda. Esta es la capital de Colombia, que es Bogotá. Y ahora voy a presentar algo típico de Colombia, que es muy bueno. Y ahora la bandeja paisa, que hay mucha gente que le gusta esto, que come mucho. Y este santuario de las Sajas, hay gente que la va a visitar. Y el café, hay mucha gente que lo toma porque está muy bueno. Ahora pasarem al representante de Bolivia. Hola, me llamo Celeste, nací en Bolivia y tengo 9 años. Ahora os presentaré las cosas típicas de Bolivia. Este es el edificio del gobierno y esta es la comida la comida típica de Bolivia, que se lo come toda la gente. Estos son los bailarines de Bolivia. Estas son las cosas típicas de Bolivia y las casas de Palenque. Ahora pasarem a la representante de Perú.
Hola, me llamo Adriana, tengo 9 años, vivo aquí desde 4 años, he nacido en Perú, en Lima, la capital. Ahora os voy a enseñar las cosas típicas. Este es el ceviche, que es con pescado crudo, cebolla, lechuga y moniato. Este es el pisco sour, que son con bebidas mezcladas. Este es Machu Picchu, la antigua ciudad de los incas y que es muy famosa. Esta es la catedral de Cusco, que es muy importante. Esta es la ropa que la usan en la ciudad de Perú. Y esta es la ropa que usan en el pueblo. Ara anirem amb el representant de Chile. Hola, me llamo Felipe, tengo 10 años. Pues he nacido en la capital de Chile, en Santiago. Y llevo 5 años aquí en España y ahora os presentaré las comidas típicas de Chile. Pues aquí tenemos la chicha, que está muy buena y está hecha de arándanos. Pues aquí tenemos la ropa típica de Chile. Aquí tenemos una manta que se llama huedaguayo y que es muy calentita. Aquí tenemos el caldillo de congrio, que está hecho de pescado, brócoli, pimentón y caldo. Y aquí tenemos un monumento muy especial de Chile que se llama del Torreón el Canelo. Ara us passarem amb la representant de Venezuela. Hola, me llamo Emily y tengo 11 años. Y he estado aquí en España 8 años viviendo y en Venezuela 3. Ahora os explicaré un poco de Venezuela. Esto es el pabellón típica de Venezuela, que está hecha con judías negras, arroz, plátano, carne mechada y arroz. Estas son las rocas, una playa típica de Venezuela también, donde se baña mucha gente, y hay una cosa que se llama el banana split, donde se monta un montón de gente y empieza a pasear por toda la playa. Esto es la chicha, se hace con leche condensada, leche y otras cosas, donde se le pone por encima canela y los venden en todas partes. El Salto del Ángel es una cascada donde muchos turistas van y le toman fotos y lo observan. Y esto es una danza típica de Venezuela con los disfraces típicos y atrás los músicos se llaman mariachis. Aquí está la bandera de Argentina y está situada al sur de América del Sur. Aquí está la bandera de Uruguay y está situada al sur de América. Aquí esta es la bandera de Paraguay y está situada al centro de América del Sur. Aquesta es la bandera de Brasil. Brasil está situado al este de América del Sur. Aquesta és la bandera d'Equador. Està situada al nord-oest d'Amèrica del Sud. Aquesta és la bandera de Cuba i està situada al nord. Aquesta és la bandera Esta es la bandera de América del Sur. Pero aquesta és la bandera de Xile, que està situada al sud-oest. Ara estem en Amèrica Central i aquí estan els representants d'Amèrica Central i anem a la més petita d'Honduras.
Soy 5 años y he nacido en Honduras. Les enseñaré unas fotos de mi país, Patachitas. Tegucigalpa ¿Es la capital? es la capital De Honduras. de Honduras. Este es el vestido típico de Honduras. Esta es la playa más importante de Honduras. Muy más Es el monumento es el monumento más importante de Honduras. Ara anem amb la representant de la República Dominicana. Hola, me llamo Camil, tengo 9 años, he nacido en Santo Domingo, tengo 5 casas en el país. Este es el vestido típico. Esta es la comida típica de Santo Domingo, el arroz. Estas son las casas típicas de Santo Domingo. Y estas son las casas típicas de la capital. Mamá Juana. Este es el Palacio Nacional. Ara anem amb el representant de Guatemala. Hola, me llamo Brian, tengo 9 años. Mis padres son de Guatemala y yo he nacido aquí y os enseñaré una foto de mi país. Este es el Tikal, más importante de Guatemala. Este es el atol de elote, está hecho con maíz. Y estas son las casas de Guatemala. Este es el jupil, los vestidos que son más típicos de Guatemala. Y el muchachito. Ya está. Ara anem amb el representant de Cuba. Me llamo Andy, tengo 11 años, he nacido en Cuba y llevo aquí 5 años y ahora os explicaré cosas de mi país. Este es arroz a la cubana, la comida más típica de Cuba. Este es Art Deco, uno de los edificios más importantes de Cuba. Este es un vestido que se utiliza mucho para bailar la salsa, que es el baile más importante de Cuba. Y estos son unos vestidos antiguos que antes se utilizaban en Cuba. Y esto es una bebida alcohólica que se llama ron guerrillero, que es una bebida muy fuerte, alcohólica. Y estas son las casas típicas de Cuba, que tienen muchos colores. Y esta es una casa típica de Cuba, del campo. Esta es la bandera de Honduras. Honduras está situada aquí. Aquí esta es la bandera de República Dominicana y está situada aquí. Aquí está la bandera de Guatemala y está situada aquí. Aquí esta es la bandera de Cuba y está situada. Esta es la bandera de Venezuela, que está situada en el norte de América del Sur. Molt bé, noi. Esperem que us hagi agradat les entrevistes. Això és tot des de Font TV Notícies. De part de tot el Comitè d'Integració Social, us desitgem un bon dia. Fins aviat! El día llegó, no hay momento que perder. Hay que buscar unir el mundo de una vez. Santos necesitan un nuevo amanecer. Hay que ayudar, tenemos el deber. No hay que esperar
corazón.